La cotoboa serpiente de 2 cabezas peruana. Existen muchas historias acerca de gigantescos monstruos críptidos en todo el territorio amazónico, y el Perú no es la excepción. Es un territorio con mucha biodiversidad en todos los aspectos posibles. Y dentro de su folclore no pueden faltar los críptidos, incluidas las leyendas y mitos que pasaron de generación en generación desde los tiempos antes de la llegada española al continente americano, aquellos seres que formaron parte primero de la tradición oral hasta que fueron avistados por exploradores de otras partes del mundo. Ya hemos revisado a 2 diosas serpientes colosales. Hoy es el turno de la cotoboa. Se trata ni más ni menos que de una boa amarilla gigantesca y bicéfala, es decir, que cuenta con 2 cabezas, cuyo brillo refulge entre el verde follaje de los árboles amazónicos del Daten del Marañón, entre los pueblos Aguayún y Jíbara, cerca del río Yurupaga y el río Apaga. Los nativos cuentan que la cotoboa es una experta cazadora, maestra del engaño. Posee un poderoso olfato, el cual funciona a kilómetros de distancia y tiene la habilidad de mimetizarse con el ambiente, mientras una cabeza serpentea entre la copa de los árboles imita el sonido de las cotomonas hembras, con la intención de llamar a los machos para que vengan a aparearse o a humanos cazadores. Mientras que la otra cabeza se oculta en el piso utilizando su habilidad de mimetizarse con su entorno, cuando su presa se acerque, atacarlos desde abajo para engullirla entera. Cuando una de sus víctimas trata de escapar, entonces le lanza con precisión su hálito azul causándoles daño para, posteriormente, devorarla. Si un cazador logra dispararle, entonces, esta dará un grito desgarrador. Sus movimientos harán estremecer la tierra y herida huirá a la laguna más cercana. Sin embargo, la cotoboa se le presentará en sueños al cazador para jurar venganza, afirmándole que se convertirá en murciélago para acabar con toda su familia, juramento que inevitablemente se cumple. Aunque son pocos los encuentros registrados, están debidamente documentados, como son los casos de expediciones amazónicas que se toparon con serpientes gigantes con dichas características. Y posiblemente las más creíbles son las que compilamos y presentamos a continuación. En marzo de 1947, una expedición brasileña del Servicio de Protección de los Indios se encontraba en una zona pantanosa entre los ríos Manso y Cristalino. De pronto, vieron una enorme serpiente dormida sobre la hierba y le dispararon varias veces hasta matarla. Pero según contó luego uno de los expedicionarios, el pintor francés Serge Bonacasse, el reptil medía nada menos que 70 pies, 23 metros. Junto con el pintor francés, habían cerca de 20 hombres y la historia fue contada a Bernard Heuvelmans, quien considera que el animal era de menor tamaño, algo de 65 pies, 20 metros, de longitud. Lo que verdaderamente trasciende en su relato es que dicho animal contaba con 2 cabezas, una a cada extremo de su cuerpo. Asimismo, en 1953 en el Alto Amazonas, una expedición localizó y abatió a 2 monstruosos ofidios con similares cualidades que causaban terror en la región. Las fotografías fueron publicadas en el diario El Mundo Argentino, mostraban a los cazadores detrás del cadáver de una de las serpientes, cuyo grosor les llegaba a la cintura. Eso suponía un tamaño tan enorme que una de las cabezas de uno de estos monstruos alcanzaría unas proporciones superiores al tamaño de un hombre. El sacerdote Victor Hines tuvo 2 encuentros con estas boas en el río Amazonas. El primero fue el 22 de mayo de 1922, cerca del pueblo de Óbidos. A casi 30 metros de distancia, vio una enorme serpiente llevada por la corriente. La tripulación dejó de remar, temblando de miedo ante las enormes dimensiones del animal, unos 25 metros de longitud y un grosor similar al de un barril de aceite. Cuando estuvimos suficientemente lejos, mis remeros recuperaron el habla. Me dijeron, asustados aún, que aquella serpiente nos hubiera aplastado como a una vulgar caja de cerillas, a no ser por la feliz coincidencia de que en esos momentos se encontraba haciendo plácidamente la pesada digestión de algún buen banquete de peces. Lo más aterrador es que parecía contar con una cabeza a cada extremo de su colosal cuerpo. Unos años después,
El 29 de octubre de 1929, el religioso se encontró de nuevo con otra serpiente gigante en el mismo río, a la boca del río Piava, cerca de Alemquer. Era cerca de la medianoche cuando vio que sus remeros, aterrorizados, bogaban hacia la orilla gritando que había un enorme animal. En ese momento vi que se removían las aguas como si estuviese pasando a nuestro lado un enorme barco de vapor, y observé, a unos metros por encima del agua, dos luces verde azuladas parecidas a las luces de posición de un barco fluvial. Y del lado contrario de igual forma, dos ojos centelleantes esperando, como si quisieran emboscarnos por ambos lados. Cuando intentó tranquilizar a sus hombres diciéndoles que se trataba de un buque y que apartasen la canoa de su trayectoria. Estos le respondieron que se trataba de una serpiente gigante de 2 cabezas. El padre Heinz se quedó petrificado por el terror al darse cuenta de que las luces eran 2 ojos fosforescentes que se dirigían hacia su embarcación por ambos lados a una velocidad 10 o 15 veces mayor que la de una canoa. Cuando parecía que iba a embestirles, el monstruo esquivó la barca y vieron cómo se dirigía de nuevo al centro del río. En ese momento pudieron comparar el brillo fosforescente de sus ojos con el de una lámpara de petróleo que alguien agitaba al otro lado de la orilla. Era evidente que la luz que desprendían los ojos de ese ser era muy diferente a la de una lámpara. Más tarde, los habitantes de la zona le comentaron al religioso que en aquel río habitaba una cotoboa gigante, interesado tanto por sus propias experiencias como por las historias que le llegaban de otros testigos. El padre Heinz, protagonista de los 2 encuentros con estos monstruos en el río Amazonas, le envió al director del zoológico de Hamburgo el relato de sus observaciones junto a 2 fotografías. Una había sido realizada en 1933 por funcionarios de la Comisión de Fronteras de Brasil, que afirmaban haber matado al animal con ráfagas de ametralladora, según su testimonio. La bestia era tan grande, muy por encima de los 9 metros de longitud, que 4 hombres no hubiesen podido cargar su cabeza, y destrozó arbustos y pequeños árboles al caer abatida. La otra fotografía fue realizada en 1948, y mostraba los restos de una serpiente que se introdujo en las instalaciones del Fuerte Abuna. En el territorio de Guaporé, en Ecuador, para conseguir matarla, los militares emplearon una ametralladora que realizó al menos 500 disparos, un gasto justificado si se tiene en cuenta que al medirla resultó alcanzar los 35 metros de longitud. Como en el caso anterior, no se conservaron los restos, porque el calor tropical provocó la rápida descomposición del cuerpo. Unos meses después, en julio de 1930, el comerciante Raimundo Sima, que vivía en la pequeña población de Faro, a orillas del río Jamunda, se encontró con otro de estos enormes reptiles, que debió encontrarse herido, ya que solo le brillaba un ojo en la oscuridad de la noche. Durante unos minutos interminables, la bestia estuvo rodeando a gran velocidad la embarcación del asustado comerciante, levantando unas olas tan grandes que estuvieron a punto de hacerla zozobrar pese a que medía 13 metros de eslora. Finalmente, años después, en 1948, un hombre llamado Pablo Tarballo aseguró que una serpiente gigante de 2 cabezas había seguido a su lancha durante un tiempo. Según el testigo, la bestia, que había llegado a estar a menos de 300 metros, tenía un tamaño fabuloso: 150 pies, 50 metros. Según otro artículo, el hecho habría sucedido cerca del mismo lugar donde R. Sima tuvo su encuentro. Sea cual sea el caso, hay testimonios de encuentros aterradores con estas criaturas, lo que comprueba que existen serpientes monstruosas viviendo en el río Amazonas.